aporte del libro. Creo que, digamos, la autora es una excelente investigadora. Por eso en el prólogo busqué una frase de Platón, de la carta 7 de Platón, no la voy a leer, sino que ya ustedes tendrán el libro, sino que principalmente lo que Platón hace allí es destacar el trabajo minucioso del investigador, el trabajo de los detalles, el discernimiento y el debate benévolo. Es muy interesante, me gusta esa adjetivación al debate, a la discusión benévola, y al discernimiento entre frónesis y nous. Bueno, me parece así como algo aplicable a este texto, igual que creo que es un ejemplo para dar respuesta a esa pregunta de Lacan de lo que el psicoanálisis enseña, cómo enseñarlo. Respecto de la investigadora, bueno, ya saben todos que investigar viene de un término latino que es investigare, que significa algo así como seguir los vestigios, seguir la huella. Bueno, Silvia es una excelente investigadora, digamos, no ha dejado particularidad que se le pueda escapar en esa huella que ella ha seguido una y otra vez. Se ha orientado tanto por las pequeñeces y casi lo fugaz, como también por las grandes entidades. Está ahí una de las grandes riquezas que tiene su texto. Sabemos que el psicoanálisis tiene una raigambre de investigación. Si recordamos a Freud en 1922, en esa definición que da de psicoanálisis para la Enciclopedia Británica, él va a decir que es un proceso de indagación, que es un método de tratamiento y que es una serie de intelecciones psicológicas, etc. Y habla de una nueva disciplina científica, tanto la alusión a un procedimiento como a método, como una serie de intelecciones, una disciplina. Bien, hay allí el trabajo de un investigador que todos sabemos ha sido un investigador de primera línea, que hasta el día de hoy lo seguimos leyendo y seguimos encontrando perlitas como si fueran grandes novedades y seguimos más que nada encontrando la aplicabilidad de sus conceptos. Pero más allá de eso, creo que lo más importante de la obra de Sigmund Freud es la relación con la clínica. Es una teoría que nace de la clínica, y la producción responsable respecto de la clínica. Lo principal es que él ha seguido sus principios como investigador, y sabemos que eso lo llevó a reestructurar varias veces su trabajo. Por ejemplo, la teoría de la angustia, la teoría del síntoma, la teoría metapsicológica, ¿verdad? La teoría de las pulsiones, y después una redefinición de las teorías de pulsiones en 1920. Silvia se ha puesto a escudriñar finamente, agudamente, con fina pluma, como le digo yo cuando ella escribe, los conceptos principales de la obra de Freud a propósito de los ataques de pánico. Lo que yo quiero decir también de este libro es que
si bien está escrito a propósito de los ataques de pánico, es un libro cuyos conceptos hoy nos permitirían referirnos a todo lo que es la clínica de lo real, la clínica de los fenómenos actuales derivados de, del discurso capitalista o neoliberalista, o como en distintos momentos va nominándose este fenómeno de la mutación discursiva. Todos sabemos que el hombre es un ser parlante, no porque hable solamente, sino porque es morador del lenguaje, hecho que lo funda en un linaje antes de que inicie el bordado personal de su trayectoria. La consideración lacaniana sostiene que no hay estructura más que de un discurso marcado por la falta, lo que debe comprenderse como un orden lógico, el del objeto perdido y el del sujeto dividido. Revisar el estado actual de esta lógica se vuelve imprescindible para la comprensión, de los fenómenos por los que es atrapado el ser humano en su padecer. Y aquí voy a citar esto que yo llamo fina pluma, porque no solamente Silvia es una gran investigadora, sabe escribir. Y les aseguro que ningún psicoanalista nace estudiando escritura, haciendo un taller literario, etcétera, etcétera. Silvia escribe. Ya casi nadie duda, cualquiera sea el marco teórico conceptual desde donde se mire la clínica, que para entender y descifrar la estructura misma de los síntomas, debemos observar la dimensión del otro con mayúscula, del discurso imperante, más allá de los nombres con los que se bautice a ese otro, ya sea lo social, lo cultural, etc. Si la lógica con la que se mira está más allá de los semblantes, ubica el discurso en la estructura, un modo particular de articulación entre saber y goce. Hay algo muy importante que a mí me interesa subrayar del libro de Silvia, y es que en el trabajo que va a sobresalir esta cuestión de lo que irrumpe, lo que deja solo al sujeto frente a esos fenómenos de irrupción. Digamos, entre líneas, o en algunos momentos no entre líneas, lo que podemos ver es la soledad, o lo que yo particularmente llamo la violenta soledad, del sujeto respecto de la pulsión, respecto de eso que podríamos denominar lo indecible. En pos de desentrañar lo íntimo y lo propio que está en juego en los ataques de pánico, les decía, Silvia trabaja los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Advertimos al lector que la autora es una exégeta de los escritos freudianos, exégeta a pleno, proponiendo una sola teoría de la angustia en diferentes tiempos lógicos. Anunciamos que su lectura es, digamos, una guía más que clara de la construcción de los conceptos fundamentales del psicoanálisis.
Porque una cosa, y esto lo quiero subrayar respecto a este libro, una cosa es explicar psicoanálisis, explicar los conceptos, y otra cosa es lo que logra hacer Silvia, que es enseñarnos cómo pensó Freud, enseñarnos cómo construyó los conceptos. Ella se pregunta respecto de los estados de pánico, preocupada por la clínica del pathos, la clínica del sufrimiento. ¿Cómo pensar esta modalidad particular de presentación clínica del goce, localizado en todo sentido, más allá? Realizará una ampliación de la teoría de la represión. Yo quisiera, antes que nada, leerles unas 4 o 5 líneas de Freud en Más allá del principio del placer, capítulo 5. Está tratando sobre la represión, sobre la repetición. Está viendo de que no hay problema con la repetición y el más allá del principio del placer, a menos en un solo ítem. Él dice que el reencuentro con la identidad constituye por sí misma una fuente de placer. En el analizado, en cambio, resulta claro que su compulsión a repetir en la transferencia los episodios del periodo infantil de su vida se sitúa en todos los sentidos más allá del principio del placer. El enfermo se comporta en esto de una manera completamente infantil. Y así nos enseña que las huellas némicas reprimidas de sus vivencias del tiempo primordial no subsisten en su interior en estado ligado. Bien, esta es una frase que generalmente ofrece obstáculos a su interpretación. Y bueno, Silvia da respuesta a esos obstáculos en este texto. Vuelvo a citarla: revisar la teoría de la represión, más específicamente la noción de represión primordial, ubicándola en serie con lo que, desde el inicio de su formulación, queda fuera de dicho sistema, que Freud designó como tercer inconsciente o helio. Este inconsciente estructural, en palabras del propio Freud, coincide con lo no reprimido. Es, por lo tanto, desde ese lugar que debemos pensar el terror. Menciono así, el terror, es así como lo menciona la autora, sin dar vueltas, como quien diría. En el ataque de pánico se revela, dice, un fracaso de la llamada por Freud represión primordial o primaria. Bien, acá estamos frente a eso segundo que quería señalar respecto del libro. Una gran investigadora, pero también resaltar que tiene una hipótesis muy fuerte, ¿eh? Que sería el fracaso de la represión primordial. Dice, esto significa, en una primera aproximación, pensar el terror como lo observable, lo que sostiene y se sostiene del retorno. Su desarrollo la compromete, ha echado el guante, el desafío está comenzado, y entiendo que se dedica cuidadosamente a probar esa hipótesis,
a ver cómo retornan las cantidades, los montos pulsionales y cómo, tal cual ella lo dice, lo reprimido primordialmente se convierte en un observable clínico. ¿Significará esta irrupción que la represión primordial se vuelve un observable clínico? Es lo que ella se pregunta respecto del terror. Desde su andar, en donde predomina, como dije antes, una lectura retrospectiva, destaca que en la última versión freudiana de la angustia, Freud dice así, redefine lo cuantitativo, dice ella, perdón, redefine lo cuantitativo precisándolo como el núcleo genuino del peligro. Este se expresa como el retorno de magnitudes de excitación que no pueden ser tratadas de acuerdo con el principio de placer y descarga. Por lo tanto, estas cantidades tienen por condición el no haber admitido derivación psíquica. Esto quiere decir que no fue posible su tramitación vía asociativa. Es por eso que yo les leí la frase de más allá del principio del placer. Respecto a esta dimensión primaria, con agudeza, ella va considerando todo lo que podríamos llamar en Freud la lógica de lo primario. Y, a ver, podríamos decir que hace un seguimiento desde el proyecto de lo que se llamó la ruptura de la protección antiestímulos en el capítulo 4 de Más allá del principio del placer, pero ya algo planteado en los antecedentes freudianos, hasta inhibición, síntoma y angustia, que por eso les decía que hay un replanteo de la teoría del síntoma y de la teoría de la angustia. ¿Qué más puedo decir de este texto? Algo muy importante. Es la producción de una psicoanalista. Entiendo que Silvia Quesada se ha producido como una trabajadora decidida, ha subjetivado el deseo de Freud y eso le ha permitido jugar su apuesta con plena responsabilidad. Aprovecho entonces a felicitarla por este texto tan interesante que confío en que todos estarán muy deseosos de leer. Y le pido a mi querida Silvia Migdalek, hoy estoy entre dos Silvias, que, bueno, que nos comente su lectura